Sí, yo sí que creo que a nivel autonómico la cuestión está clara, porque creo que también la figura de Toni Cantó ayuda mucho a clarificar. Pero a nivel estatal yo sí que creo que igual por una parte táctica, ¿no?, de cómo llegar a cierto votante de centro, o cómo, bueno, pues también no cerrarse las puertas, sí que yo entiendo que el Partido Socialista reproduzca el mensaje de que a lo que se aspira es a gobernar de manera, no sé, en solitario. Creo que los números sabemos que no van a dar, creo que ya se han roto esas grandes mayorías absolutas, absolutamente. Y además que se va a hacer falta coaliciones amplias. Entonces sí que creo que sería un error mayúsculo volver a lo que sucedió en las primeras elecciones de este ciclo, donde sí que no entendíamos que Unidos Podemos representaba a nivel cuantitativo una mayoría más amplia que Ciudadanos, y también, digamos, que a nivel programático se entendía o se debería entender que se compartía más con el Partido Socialista. Entonces nunca se entendió por qué se fue a buscar un apoyo con Ciudadanos. Eso yo creo que tiene que ver con las grandes presiones que el propio Sánchez ha manifestado, ¿no? Pero no vais a ser rencorosos ahora, ¿no? No, pero al contrario, yo lo que quería decir con esto es que creo que las cartas ya están encima de la mesa y que no se va a volver a un escenario que creo que es inasumible, yo creo que por todos, pero que creo que se mantiene ahí, que no se acaba de cerrar, yo creo por una cuestión más táctica y en cierto sentido pues también de que a nivel económico se puedan compartir algunas cuestiones. También es cierto, Antonio, que en aquel momento Ciudadanos ofrecía un perfil muy distinto del que ofrece ahora. Eran socialdemócratas y todo. Los socialdemócratas apostaban claramente por, al menos en lo que manifestaban, por una voluntad de cambiar el rumbo que en aquel momento estaba en un gobierno del Partido Popular, y que eso el Partido Socialista siempre dijo que no era incompatible con un pacto a la izquierda también. Fuisteis vosotros en aquel momento los que convertisteis o conmigo o sin mí, y evidentemente esa situación ahora pues es distinta, por supuesto, entre otras cosas porque el propio Rivera ha tenido una evolución ideológica y política que prácticamente no lo ha manifestado claramente, que su único objetivo es tirar al Partido Socialista. No, lo que decíamos en ese momento es que no entendíamos que se priorizara un pacto con Ciudadanos a un pacto con nosotros, ya digo, porque sumábamos más diputados y además teníamos a priori más en común con el programa del Partido Socialista que Ciudadanos. Yo no creo que la evolución de Ciudadanos haya sido tanta. Yo creo que donde lo ha sido en el plano territorial, porque han visto que ellos podían cabalgar esa ola de la crisis territorial, pero en el plano económico yo creo que sus medidas siguen siendo bastante similares. Ahí, en cualquier caso, teméis un bloqueo estatal en las negociaciones que nos llevarán pues a una repetición electoral como la que se vivió en 2016. Y en segundo lugar, así hago dos preguntas y os interrumpí si queréis. ¿Creéis que los sondeos a veces se manejan con intención de movilizar o desmovilizar? Posiblemente haya algo de eso, ¿no? Y es cierto que nosotros en nuestra campaña estamos haciendo especial incidencia en la necesidad de movilizar el voto, de que independientemente de lo que pronostiquen las encuestas, pues que como siempre se dice son encuestas y la principal es la del día de las elecciones, sí que podemos tener la sensación que hay cierta tendencia a dar por ganado o por clara un resultado que hasta el día de las elecciones, por supuesto, no está confirmado. Y aquí para nosotros es fundamental poner de manifiesto que o hay una movilización del voto progresista masiva, o hay un serio riesgo, por supuesto, de que la situación de Andalucía se repita. Y como decía al principio, esto no son unas elecciones cualquiera. Cuando hay gente o fuerzas políticas que hablan de dar pistolas a la gente, de retroceder en conquistas sociales consolidadas desde hace 30 años, de cuestionar el Estado autonómico, de volver a Don Pelayo y al nacionalcatolicismo, pues creo que es motivo suficiente para que la gente sea consciente de que no hay nada que dar nada por ganado y hay que movilizarse.
Y ahí, Antonio, el bloqueo también. Sí, bueno, yo creo que el bloqueo dependerá de si nos es claro en qué tipo de pacto se quieren. Yo sí que creo que este bloqueo se da porque acumulamos dos crisis en el modelo español de Estado, la crisis social, es decir, qué tipo de políticas económicas para darle una vuelta a las políticas de recortes, etcétera, se toman, y por otro lado la cuestión territorial, que esto hace que muchas veces no se tengan claro qué tipo de alianzas se quieren construir, ¿no? Porque choquen estas dos cuestiones. Entonces, nosotros pensamos que sí que está la apuesta por esa mayoría que ya sumó con la moción de censura, y que eso se podría repetir, si bien pues está claro de qué rumbo toman los independentistas o qué rumbo toma el Partido Socialista. Entonces yo creo que bueno, dependerá de las mayorías, pero yo creo que la única posibilidad es asumir esas dos cuestiones, es decir, no seguir con una política de austeridad, una política de recortes, y a la vez plantear una línea en clave plurinacional de lo que debe ser España. Y sobre el papel de las encuestas, sí que es cierto que tienen por un lado una parte como de moviola y de generar contenido en sí mismo, ¿no? Que ya son como un género literario casi en sí misma, ¿no? El hablar de encuestas, de sale una encuesta, entonces todo el mundo a comentar la encuesta y ya pues se van como retroalimentando. Y sí que tienen un carácter, por supuesto, performativo, ¿no? De no mostrar, sino de, bueno, yo creo que sí que se pretende en muchos casos crear un contexto, una tendencia que, bueno, para bien y para mal, ¿no? Porque muchas veces, como bien dices, se puede generar una desmovilización si se da por ganador a alguien, o lo contrario, o pensar que si tu opción política va mal, pues vayas mejor. Entonces, es difícil de medir, pero sí que creo que tiene un papel que no es únicamente el de mostrar una cierta realidad, ¿no? También por las dificultades que eso tiene. Ahí, una cuestión que quería plantear, sin caer en el buenismo, ¿no? Pero la verdad es que a mí me preocupa y siempre intento conversar de ella cuando tengo oportunidad, y más si tengo pues dirigentes políticos como vosotros. No sé si veis en España, ¿no? La situación en los últimos años, a la que yo creo que los medios de comunicación también hemos contribuido, ¿no? Una situación de crispación que viene todo un poco dado por Cataluña, un tema del cual estamos todos hartos, pero que por cómo se trata también, yo creo, el tema de Cataluña. Yo creo que hay un poco de a por ellos OE, ¿no? a por ellos OE, ¿no? Y al final, claro, yo creo que eso influyó también pues en lo que, digamos, en lo que pasó en Andalucía, en la irrupción también de la extrema derecha, y luego al hilo de esto, ¿no? Hay veces que dices que cuando el PSOE sale como primera fuerza política, me refiero en las encuestas ahora, ¿no? Y te sale que sube, pero que necesitaría, y ya te dan en los periódicos y te dicen, pactaría con los independentistas y con los etarras, ¿no? Y dices, o sea, es difícil también construir, digamos, ¿no? Una España o resolver una crisis territorial con este ambiente. Entonces me gustaría saber vuestra opinión un poco si no sé qué podemos hacer todos para igual dejar de hablar de Cataluña, por ejemplo, o resolver algún problema o la crisis territorial para que España siga avanzando, no sé. Lo que pasa es que a la derecha de este país eso es un debate en el que siempre se han sentido cómodos, y creo que tiene que ver un poco con un pecado original que tiene la derecha española, que siempre han considerado una anomalía histórica que gobierna la izquierda. Es decir, es un problema de falta de tradición democrática de la propia derecha española, que a diferencia de otros países, o la democracia cristiana, o los liberales europeos, tienen en origen un déficit democrático que hace que cuando se dan situaciones como la que se está viviendo ahora, pues bueno, yo creo que es evidente el nivel de crispación, de mentiras, de exageraciones en cada una de las propuestas, en lo que dicen. Es decir, cuando un partido como el nuestro, que desde luego no se trata de presumir, pero tiene muertos por el terrorismo más que sobrados, que ha padecido el acoso de los violentos en Euskadi, donde tenga que soportar que los líderes de la derecha española, que se les supone un sentido común o moderación, pues hablen de manos manchadas de sangre, de antiespañoles, de traidores, un lenguaje guerra civilista, y además con una clara intención de crispar el debate y generar
una tensión que no existe realmente en la sociedad española. Tú vas por la calle y tienes amigos de derechas, de izquierdas y todo lo contrario, y puedes hablar sin esa violencia que trasladan a través de las palabras. Y yo creo que tiene algo que ver con esa concepción que tienen de que cuando gobierna la izquierda es una situación anómala y no respetable, y por tanto consideran que todo vale y que no hay límite, no hay líneas rojas. Para nosotros, yo creo que es lo que decía al principio, creo que esta campaña además se les ha ido de las manos, porque además, por primera vez en toda la transición, desde la transición, tienen que competir entre ellos a ver quién es más facha. Ahí, Antonio, pero aunque antes aclarar en mi alegato y tal, que claro, que no es que defienda tampoco que en Cataluña se han hecho bien las cosas. Quiero decirte que los independentistas también, me refiero por los sucesivos gobiernos en Cataluña, no han puesto nada fácil tampoco para llegar, ¿no?, a algún punto de solución del problema. O sea, quiero decir que... Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, un poco desde que yo creo que es sobre todo el tono, ¿no?, de abordar el problema igual, ¿no? Sí, está claro que la responsabilidad pues es de los propios partidos políticos, pero también del enfoque que muchas veces se da. Y incluso creo que también se ha visto muchas veces con el tipo de cobertura que se le ha dado a Vox o algún tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado está la irrupción del multipartidismo en España, que aunque es una realidad, pues todavía no está aposentada. Entonces, pues la cuestión de los pactos se vive muchas veces en términos de traición y traición a España. Y la otra cuestión pues tiene que ver eso, que identidad nacional, que identidad de España se ha construido, que identidad defiende cada uno. Porque si tú partes de que la identidad española pues es una cuestión plural, pues evidentemente no te da para dejar a muchísima gente fuera. Pero sí que es curioso que dos elementos del sistema político que le daban estabilidad, como eran los propios partidos nacionalistas, es decir, hemos estado siempre hablando de tanto el PNV como CiU, que han pactado con el Partido Popular y que muchas veces también incluso el Partido Socialista se había apoyado en ellos, dejan de serlo por la, digamos, explosión de este tema. Y que ahora sí se da una campaña pues únicamente en términos emocionales. En términos emocionales, ya digo, donde no se habla ni mucho menos de propuestas ni de proyectos, sino de quién es un traidor a determinadas ideas. Entonces yo creo que sí, que es responsabilidad de todos bajar el tono y sobre todo, no sé, cuando se plantean cuestiones como identidad nacional o la propia unidad de la nación, pues plantear en términos políticos, que muchas veces parece que eso está fuera del debate. ¿Queréis añadir, Vicente? Bueno, en el tema territorial yo creo que además hay que ser conscientes de que el problema de Cataluña, y nosotros ahí hemos sido claros, es decir, hay determinadas líneas rojas, pero plantearlo en términos maximalistas de prácticamente decir, que se envía la Legión a Barcelona, pues obviamente no es solución de nada. Es decir, aparte de decir eso, se propone algo en positivo, porque queramos o no, hay una parte que como mínimo es cerca del 50% de la sociedad catalana, pues que está en una determinada posición. Y tú eso no lo puedes obviar. Y por tanto tendrás que, con diálogo, con el que haga falta, buscar soluciones a eso, evidentemente dentro del marco constitucional y dentro de la legalidad. Y esa es la línea roja que no se puede pasar, y las fuerzas políticas catalanas que apoyan el independentismo tienen que ser conscientes que lo que no pueden es retar a la legalidad. A partir de ahí todo se puede hablar. Pues hasta aquí una nueva edición de Turno de Réplica. Hoy ha sido un debate tranquilo. Gracias, Vicente. Gracias, Antonio. Un placer. Gracias, Marta. A ti. Y nos despedimos y les emplazamos a próximas ediciones, ya tras las elecciones generales y autonómicas del 28 de abril en Plaza Radio. Un saludo.
Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en